les cuento cuál es la idea en esta clase. Vamos a retomar los puntos que comenzamos en la clase pasada, y básicamente quiero presentarles dos puntos o dos partes de un tema que van a necesitar, o es conveniente que lo tengan visto para la práctica, que van a hacer mañana, o por lo menos que probablemente comiencen mañana. Y estos dos puntos son lo que es la definición, el concepto de lo que es el histograma de una imagen, y por otro lado, una operación que se hace sobre los píxeles para transformar sus niveles de gris o de color, eventualmente si fuera un histograma de una imagen color, para lograr mejorar el contraste de esa imagen. Y esta operación se llama ecualización del histograma. Estos dos puntos los voy a tratar de presentar bien al principio, como para asegurarme que estén desarrollados, y para eso tal vez en las transparencias que estamos siguiendo o que vamos a seguir en esta clase, a lo mejor tenga que saltearme algunas para poder presentar estos temas bien al principio. Como les decía, una imagen digital, como ustedes ya probablemente han escuchado muchas veces y sepan, pero por las dudas lo presentamos. Una imagen, básicamente, una imagen digital está definida por un arreglo de elementos. Es un arreglo en dos dimensiones, donde cada elemento de ese arreglo representa la intensidad de niveles de gris, si la imagen es monocromática, y si es una imagen color, tenemos tres arreglos, donde cada uno de los arreglos representa una componente de color, por ejemplo, rojo, verde y azul. Bien, cada uno de estos componentes o elementos de ese arreglo, que serían los píxeles en una imagen, se puede representar con una cantidad de bits. Eso es lo que nosotros llamamos la resolución de niveles de gris. Y además la cantidad de elementos que tiene ese arreglo o esa matriz, o el tamaño de la imagen, también sería la resolución espacial de la imagen. Estas dos cosas las presentamos la clase pasada. Si alguno tiene alguna duda al respecto, viene bien que pregunten ahora si quieren. Fíjense, retomando de las últimas transparencias, fíjense que aquí tenemos 8 imágenes de una casa, en la cual la imagen siempre tiene la misma resolución espacial, porque es de 480 por 640 píxeles, pero cada píxel en las imágenes sucesivas, desde la A hasta la H, va disminuyendo la cantidad de bits que se utilizan para representar los niveles de gris. Entonces, se reduce en la imagen A de 256 niveles de gris a 2 niveles de gris en la imagen H. Ese sería para ver cómo influye los niveles de gris. También habíamos comentado que si uno tiene un compromiso en el manejo de los recursos y tiene que elegir si darle más peso a la resolución o a los niveles de gris, tiene que analizar qué tipo de imagen es la que tiene. Si la imagen tiene menos detalle, como la de la izquierda, necesita obviamente menos resolución, pero más niveles de gris. La imagen de la derecha, que tiene mucho detalle, aunque yo quite niveles de gris, no pierdo información. En cambio, sí necesito resolución espacial, porque hay muchos objetos pequeños, por lo tanto, necesito que los píxeles sean lo más pequeños posible, o sea, tener la mayor cantidad de píxeles como tamaño de la imagen. Bien, es una consideración tal vez teórica, pero que sirve a la hora de implementar cuando uno tiene un recurso físico, por ejemplo, una FPGA, y tiene que utilizar una parte del silicio para imágenes, y ahí tiene que decidir qué tamaño van a tener sus palabras o la definición de niveles de gris de sus píxeles, que ahí sí en la FPGA uno tiene una flexibilidad para elegir cuántos bits tiene mi dato, digamos. Tal vez cuando estoy programando no tengo tanta flexibilidad si lo hago con un programa de más alto nivel. Bien.
Otro aspecto importante para analizar y que en cierta manera lo vamos a utilizar bastante es pensar que nuestros niveles de gris, que significa ese número que representa el nivel de gris en cada píxel, podemos llamarle con la letra R, por ejemplo. Si nosotros queremos cambiar el nivel de gris de cada píxel, teniendo en cuenta su nivel, o sea qué valor tiene R, podemos definir funciones que transformen los niveles de gris a otro nivel de gris en la imagen de salida, llamémosle, después de transformar ese nivel de gris. Y eso lo podemos hacer a través de una función que puede ser una función lineal por tramos, como por ejemplo esta que está mostrada aquí. Esto es interesante porque lo vamos a utilizar nosotros en unas primeras operaciones básicas para binarizar una imagen o para mejorar el contraste de una imagen. Fíjense, aquí mostramos una serie de imágenes como ejemplo. Ustedes tienen en la imagen de la derecha, superior derecha, una imagen con niveles de gris que no aprovecha todo el rango de niveles de gris. Porque fíjense que no hay valores blancos, píxeles blancos no hay, tampoco hay píxeles en negro. Quiere decir que estoy utilizando de toda la representación posible, que es 0 el negro y 2.55 el blanco, estoy utilizando un rango limitado. Esta imagen se ve con bajo contraste, quiere decir que no distingo bien los objetos, entonces una forma de mejorar el contraste, si uno ve esta imagen, es decir, ¿por qué no mapeo, transformo los niveles de gris de entrada, o sea, de la imagen esta que estamos señalando, de tal manera que se aproveche más el rango posible que tiene la representación con 8 bits? De tal manera que yo haga, por ejemplo, que el valor más bajo de nivel de gris de esta imagen, llevarlo a negro, al 0, y el valor más alto de nivel de gris, llevarlo al blanco. De esa manera, fíjense, sería como esta transformación que está en la parte inferior de la imagen, que, fíjense, tenemos los niveles de gris de entrada van de un valor mínimo a un valor máximo. No estoy aprovechando todo el rango. Yo quiero que se aproveche el rango a la salida entre 0 y 2.55. Fíjense, una transformación lineal de este tipo me lleva a aprovechar precisamente toda la representatividad de los 8 bits y lograr una imagen con más contraste. Y por otro lado, a la derecha tenemos otra transformación que sería un caso extremo del anterior, en la cual yo transformo todos los niveles de gris en 0 o en 1 a partir de compararlos con un umbral. Esto se llama binarizar una imagen. Estas operaciones son muy clásicas, por eso las presentamos ya de entrada. Fíjense la imagen que está a la derecha y abajo, que tiene solamente dos niveles de gris, o blanco o negro, y se ha obtenido con esa transformación tan sencilla como umbralizar. ¿Está? Estas son, digamos, esto es para subrayar un poco el concepto de lo que representa los niveles de gris que usamos para representar cada píxel. Cómo transformaciones muy sencillas pueden producir efectos muy notables. Una cosa interesante de esto, que ustedes a lo mejor ya lo han visto, pero lo mencionamos. Fíjense que estas son transformaciones, niveles de gris posibles van de 0 a 255 de entrada y de salida también. Este tipo de transformaciones uno la puede hacer, obviamente, si escribe la ecuación de la recta, ¿está bien? Y uno directamente transforma haciendo para cada píxel, para cada valor de gris, el nuevo valor con esta función. Pero esto es algo fácilmente implementable a través de lo que se llama una lookup table, una tabla. Entonces esto, desde el punto de vista de la ejecución de un programa, es muy rápido si uno usa una LUT, porque directamente uno usa como una memoria donde escribe los valores que le van a corresponder a cada nivel de gris, y los niveles de gris
de entrada pasan a ser la dirección en esa memoria o en esa parte de la memoria. Entonces uno directamente lee un lugar de memoria y el dato que saca es el nuevo nivel de gris. Y la memoria o el direccionamiento de memoria es el nivel de gris de entrada, digamos. O si ustedes quieren, el offset del nivel de gris. Entonces con una tabla rápidamente uno puede transformar los niveles de gris de esta manera. Bien, fíjense que ahora, a raíz de estas imágenes que les muestro en esta transparencia, les quiero presentar precisamente el tema que necesitamos que ustedes hayan visto para las prácticas de mañana o de la semana que viene. Y esto es lo que se llama el histograma de una imagen. ¿Qué es el histograma de una imagen? Fíjense, cualquiera de estas imágenes que estamos viendo aquí, hay 4. Si nosotros contamos en esta imagen cuántos píxeles tienen nivel de gris 0 y los dibujamos en una barra, cuántos píxeles tienen nivel de gris 1 y los dibujamos en una barra y así hasta 255, o sea, contamos la cantidad de píxeles que hay en esta imagen con cada uno de los niveles de gris. O sea que en el eje horizontal tendríamos de 0 a 255, porque son los posibles niveles de gris, y en el eje vertical anotamos cuántos píxeles tienen ese nivel de gris. Fíjense que esto sería algo así como una frecuencia de niveles de gris en una imagen. Me dice si hay muchos píxeles con nivel de gris, por ejemplo, en este caso, esto, no sé, pues, puede ser 140. Hay muchos píxeles con nivel de gris 140 y hay casi ningún píxel con nivel de gris oscuro, 0, 1, 2, 3, 4, qué sé yo. O sea, fíjense, este primer histograma me está mostrando que la mayoría de los píxeles de la imagen están concentrados en un rango entre 100 y 155. Fíjense que esto significa que no estoy aprovechando todos los niveles de gris posibles, por eso la imagen se ve como acá está, digamos, sin contraste y con toda en un cierto nivel de gris claro. ¿Está bien? Fíjense la segunda imagen, es una imagen en la que hay objetos más o menos claros o brillantes y un fondo oscuro. Si ustedes miran el histograma, este histograma me está diciendo que hay en una zona entre 50 y 60 de niveles de gris, un poco más oscuros, hay una cierta concentración de píxeles de la imagen. Y después, en un nivel de gris más claro, hay otro grupo de píxeles. Fíjense que acá está como separado dos grupos de objetos o de fondo que tienen muy marcada la diferencia de niveles de gris. Esto es muy útil cuando el histograma de una imagen es de este tipo porque uno puede rápidamente concluir mirando esta imagen que el fondo corresponde a niveles de gris oscuro, el objeto o los objetos, nivel de gris claro. Entonces, si yo hago una binarización, quiere decir que digo, todos los píxeles que tienen nivel de gris menor que 100, los llevo a oscuro, a 0, negro, el fondo queda negro. Todos los píxeles mayores con nivel de gris mayor que 100 los pongo en 255, entonces puedo binarizar la imagen y ahí nomás separar el fondo de las monedas. ¿Entienden? Esto es una información que me la da rápidamente el histograma de la imagen, o sea, cuando el histograma tiene así dos zonas bien definidas, es una indicación de que es fácil binarizar. Fíjense, la tercera imagen es una imagen que tiene muchos píxeles oscuros con nivel de gris, digamos, cerca del negro. Entonces es lógico que haya un pico en la zona de niveles de gris que corresponde a valores bajos. Y después, de ahí en adelante, hay una cantidad no muy grande, pero distribuida bastante en niveles hasta más claros. Ninguno predomina mucho, solamente se puede notar que hay muchos píxeles negros o muy oscuros. ¿Está bien? La última imagen, o sea, esta imagen uno puede concluir mirando el histograma que hay, es una imagen oscura, porque hay muchos píxeles oscuros. ¿Está bien? Y la última imagen
es una imagen que tiene predominancia de píxeles a la derecha. El histograma está como corrido a la derecha. Esto significa que va a ser una imagen clara. Fíjense, ahí tienen la imagen, que puede ser un defecto que sea demasiado clara. Bien, ahora, considerando esto, me voy a saltear un poquito y voy a ir a presentar el tema del histograma para que ustedes tengan un poco la definición y puedan trabajar con un poco más de base teórica para la práctica. Fíjense entonces, entrando a un poco, si ustedes quieren, una expresión más matemática de lo que es el histograma, se puede decir que el histograma, ¿está bien?, se puede considerar que es como una función discreta de una variable. Esta variable que le llamamos R sub K, ¿qué sería? Este sería el nivel de gris de un píxel de la imagen a la cual estoy calculando el histograma. Si yo acá pongo el nivel de gris 0, el H de 0 me da un número, le llamo N0, que sería cuántos píxeles tiene el nivel de gris 0, o sea, negro, negro. ¿Está bien? El H de 1 me da un número acá, N1, que es cuántos píxeles tiene el nivel de gris 1. Y así sucesivamente. Si yo después grafico estos valores, ¿está bien?, que son discretos porque es un número, los píxeles pueden ser un número, ¿está bien?, natural, o sea, no puede ser 3,5 píxeles, 1 píxeles, o 2 píxeles, o 3 píxeles. Esos valores discretos, ¿está bien?, son función también de una variable discreta que es el nivel de gris. ¿Está bien? Entonces, hablando en una representación, digamos, más matemática, los R sub K, ¿está bien?, son los niveles de gris, ¿está bien?, que la cantidad, digamos, el nivel de gris késimo, y nk la cantidad de píxeles que tiene ese nivel de gris. Y h de r el histograma. ¿Está bien? Entonces, si ahora nosotros normalizamos estos valores del histograma, para normalizarlo dividimos cada uno de los niveles de gris, de la cantidad de píxeles de un nivel de gris por el total de píxeles. O sea, P sub R de K vendría a ser el H normalizado. O sea, cada uno de los valores que me dicen cuántos píxeles tienen un determinado nivel de gris, lo divido por el total y es como si sacara un porcentaje. Lo refiero al total de la imagen. O sea que si una imagen, si yo te digo que el nivel de gris 100 hay 1000 píxeles, yo para saber si eso es mucho o poco lo comparo con el tamaño de la imagen. Si la imagen tiene 10.000, bueno, es el 10%. Pero si tiene 100.000 es el 1%. Entonces, esa normalización me permite, de alguna manera, relacionar la cantidad de píxeles a la cantidad total. Y esto, lo interesante de esto, es que, de alguna manera, uno puede asociar esta idea del histograma normalizado con conceptos de probabilidad. ¿Por qué? Fíjense qué interesante. Este histograma normalizado se puede interpretar como que me da la probabilidad de que si yo saco un píxel al azar, tenga un determinado nivel de gris. Porque si cada valor P sub R, ¿está bien?, es la cantidad total, la cantidad, perdón, de píxeles de un cierto nivel de gris, dividido el total, quiere decir que si la mitad de los píxeles tiene nivel de gris 100, y yo cierro los ojos y saco un píxel, tengo 50% de probabilidad de que sea nivel de gris 100. Cuanto más píxeles hay con un cierto nivel de gris, más probabilidad tenga que si saco al azar un píxel sea de ese nivel determinado. Entonces, se puede interpretar como que el histograma normalizado, ¿está bien?, me da como si fuera una estimación de la probabilidad de ocurrencia de un determinado nivel de gris.
Si en ese histograma la barra es más alta, quiere decir que hay más probabilidad de que cualquier píxel tenga ese nivel de gris. Y si es más baja, es menos probabilidad. ¿Está bien? Esto es interesante como una interpretación que vamos a utilizar después más adelante. Bien. Entonces, volviendo a lo que decíamos, acá volvemos a presentar, fíjense entonces, la altura de este histograma. Entonces, si yo me fijo para un cierto nivel de gris, por ejemplo, que sea, no sé, supongamos que aquí sea 10, y esto tiene una cierta altura, evidentemente que tiene más probabilidades que encontrar un píxel con nivel de gris, por ejemplo, aquí que puede ser 40, 50. ¿Está bien? Bueno, estas imágenes, como les decía yo, ya se las comenté recién. Un histograma concentrado a la izquierda corresponde a una imagen oscura. Un histograma concentrado a la derecha corresponde a una imagen clara. Un histograma centrado al medio corresponde a una imagen con bajo contraste. Una imagen con el histograma distribuido en una manera más o menos uniforme es una imagen que tiene alto contraste. Porque quiere decir que hay valores muy claros y muy oscuros y de todos los valores intermedios. ¿Está? ¿Se entiende? Entonces, si uno tuviera que calcular el histograma de una imagen a mano, ¿qué tendría que hacer? Sencillamente tendría que recorrer el archivo que tiene precisamente esos niveles de gris y uno comenzar a contar para cada nivel de gris cuántos píxeles tiene ese nivel de gris. ¿Está bien? No sé si este concepto está claro. Ustedes después lo van a ver relacionado con las funciones que permiten calcular el histograma de una imagen. ¿Está bien? Yo después les voy a presentar algún resultado, pero ahora lo que quería que quede claro el concepto. Si ustedes quieren hacerme alguna realimentación al respecto, si tienen alguna pregunta en este tema. Se escucha bien, Ricardo, ¿eh? Por lo menos lo ¿Sí? que es el video y la presentación se ve perfecto. Bueno, perfecto, me alegro entonces. Se ve que mejoramos la condición. Eh, no sé si esto es demasiado fácil o lo fue muy rápido. Después ustedes en la práctica, y vamos a ver si tenemos tiempo al final también algún pedacito de código, pero es muy importante, es muy sencillo, pero se utiliza mucho este concepto del histograma de una imagen. Fíjense que una cosa también interesante para analizar. Si yo les hago esta pregunta a ustedes, a ver cómo están de atentos y cómo reciben las señales. Si yo tengo una imagen y a esa imagen yo le calculo el histograma. La pregunta es, ¿para una imagen existe un único histograma o podemos tener distintos histogramas de la misma imagen? ¿Qué me dicen? Por ejemplo, a ver, Emanuel. Emanuel, ¿estás ahí? Y si la imagen es igual, sí, estoy acá, ¿me Se cortó un escuchan? poquito, pero sí, ahí dale. Profe. Ah, o sea, Se si la cortó. imagen es la misma, el histograma debería ser el mismo. El único, perfecto. O sea, una imagen tiene un único histograma, ¿está bien? Ahora, quiere decir que si yo tomo una imagen, le calculo el histograma y les muestro el histograma, ¿está bien? Ahora, resulta que yo tengo el histograma y se me desconectó de la imagen y tengo 10 imágenes, ¿está bien? Yo puedo saber
ese histograma de qué imagen es? O sea, la pregunta es... Yo creo que no. La pregunta es si la relación Puede ser entre... que si tiene la misma, digamos, la misma cantidad de... Puede Se ser que, corta. digamos, si tiene la misma cantidad distribuida de píxeles de color, sea igual el histograma, como que va a ser difícil, pero puede llegar a ser igual. O sea, les afino la pregunta un poco más, matemáticamente. ¿Hay una relación biunívoca entre imagen y histograma? No, no Para mí no, tendría. No, De un está bien. histograma pues, no tenés los píxeles Exactamente. ordenados. Exactamente, está bien. O sea, una imagen tiene un único histograma, pero ese histograma puede ser de 10.000 imágenes. ¿Está bien? ¿Sí? Porque el histograma no me dice dónde están los píxeles. Lo único que me dice es cuántos hay de un determinado nivel de gris. ¿Está bien? ¿Queda claro? O sea que no hay una relación 1 a 1, digamos. ¿Está? Bien. El whiteboard me está haciendo rabiar, no quiere aparecer. Así que por ahora no escribo y seguimos con la presentación. ¿Está bien? Hasta aquí está entendido entonces. Ahora falta ver qué función hay en MATLAB o en Python, en OpenCV, qué función hay para calcular el histograma sin que yo tenga que hacer yo un recorrido por el archivo contando para cada píxel qué nivel de gris tiene. ¿Está bien? Bien, eso lo dejamos para el enfoque de la práctica, que lo vamos a comentar también, pero como concepto entonces ya sabemos lo que es un histograma y lo que es un histograma normalizado. ¿Está bien? Volvamos entonces a la presentación y vamos a ver ahora una operación que se puede hacer que se llama ecualización del histograma. ¿Está bien? La ecualización del histograma es una operación que en realidad ahora apareció finalmente, qué suerte que apareció el Blackboard. Fíjense, porque me gusta esto de hacerlo gráfico. Si nosotros tenemos una imagen, ¿está bien? Hay una imagen de entrada, ¿cierto? Yo esa imagen de entrada que tiene niveles de gris R, yo quiero transformar esos niveles de gris con una determinada transformación, ¿sí? O sea que leo en la imagen cada uno de los píxeles y a este píxel me fijo qué nivel de gris tiene un nivel de gris R, R1, R2, R10, lo que sea, y yo aplico esta transformación y obtengo un nivel de gris, ¿está bien? Que se llama S. O sea que tengo una imagen de salida a través de esta transformación, una imagen I sub 2. Esta imagen, sus niveles de gris le llamo S, ¿está bien? Entonces, tengo la nueva imagen, este píxel a través de la transformación esa va al mismo lugar, pero con un nuevo valor, ¿sí? Que aplique. T del R10 va a ser el S, no sé, pongámosle, llamémosle S10, ¿está bien? Bien, ahora, la imagen I1 de entrada, yo le puedo calcular su histograma, ¿está bien? El histograma, ¿qué es? Es un dibujito que tiene barras que indican para cada nivel de gris, acá van los niveles de gris de entrada R, y acá está la cantidad de píxeles que tiene ese nivel de gris, digamos. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa si yo acá le hago una transformación? Todavía no les digo qué transformación es, y obtengo una imagen I sub 2. A esta imagen I sub 2 también le puedo calcular su histograma, ¿cierto? Y este histograma será el histograma correspondiente para los niveles de gris que le llamé S. Tendrá, no sé, qué distribución, depende qué transformación hice. ¿Está bien? Estas son
la cantidad de píxeles, ¿está bien?, que corresponden a esta segunda imagen, ¿está bien? Bien. El planteo que nosotros queremos hacer y que se llama ecualización del histograma, precisamente lo que quiere plantear es lo siguiente. ¿Cómo puedo hacer yo para que la imagen I sub 1 se transforme en una imagen I sub 2, de tal manera que si yo le calculo el histograma a la imagen I sub 2, el histograma sea plano? ¿Qué quiere decir? Que todos los niveles de gris tienen la misma cantidad de píxeles, o lo más que se pueda. Esto, lograr que esta imagen de salida tenga este histograma, haciéndole una transformación, que todavía no sé cuál es, a los niveles de gris de la imagen de entrada, para obtener los niveles de gris de salida. Esta transformación es la que se llama la transformación que logra una imagen tal que se ecualice el histograma. Para no hablar tanto, directamente esto se le llama ecualizar el histograma, o ecualización del histograma. ¿Está bien? Pero yo les insisto en toda esta explicación, porque no es que yo agarro un histograma y lo cambio, digo, bueno, ahora tengo este histograma. ¿Y qué pasó con la imagen? No sé, no, yo ecualicé el histograma. Bueno, no. Este histograma puede corresponder a infinitas imágenes. ¿Está bien? Si yo no sé qué transformación le hago a los niveles de gris para obtener este histograma, entonces no me sirve nada. ¿Está bien? Entonces, por eso es que es importante. El planteo que estamos haciendo es precisamente qué transformación tengo que hacer a los niveles de gris de una imagen de entrada, de tal manera que si yo a la imagen de salida le calculo el histograma, ese histograma sea lo más uniforme posible, idealmente plano. ¿Está bien? Bueno, ese planteo matemático, que se llama ecualización del histograma, se logra con una transformación que los niveles de gris R, si les aplico esa transformación particular, me obtienen los niveles de gris de salida S, tal que la nueva imagen tiene un histograma plano o muy plano. ¿Está bien? Ahora, ¿de qué sirve que el histograma sea plano? Si ustedes recuerdan lo que dijimos recién, un histograma bastante plano y distribuido en todos los niveles de gris corresponde a una imagen con ¿qué característica? Es bien nítida. Con mucho contraste, exactamente. ¿Está bien? Una imagen con buen contraste. Bien. Entonces, esa transformación, después matemáticamente lo vamos a analizar un poquito más. Yo se las voy a dar directamente para que si van a la práctica lo puedan entender o hacer si lo tienen que hacer a mano, digamos. La función de transformación que logra la ecualización del histograma, si uno considerara que la imagen es una imagen que no es en variable discreta, sino en variable continua, ¿está bien? Supongamos que la R fuera continua, no discreta, o sea, los niveles de gris tomaran valores continuos, ¿sí? Y si yo analizara una transformación para esa función continua de variable continua, ¿está bien? Los nuevos niveles de gris continuos también, o sea, no discretos de 0 a 55 de 1 en 1, sino continuos, se obtienen haciendo la operación de integral. Si yo integro, supongamos que yo quiero transformar el nivel de gris que fuera continuo, 2,77, para que vean que no es discreto, sino continuo. Yo tendría que integrar de 0 a 2,77 una función que se llama P sub R, que nosotros recién la asociamos con, si fuera en discreto, decíamos que esto vendría a ser el histograma, si fuera discreto, el histograma normalizado. ¿Está bien? El histograma normalizado, si fuera discreto, sería el nombre de esta función. Pero como esto es continuo, esta función se llama función de distribución de densidad de probabilidades de un nivel de gris.
¿Está bien? Al tratarse de una función continua, se llama función de distribución de densidad de probabilidades. Es el equivalente del histograma, pero en continuo. ¿Está bien? Fíjense que ahora voy a pasar otra vez a la pizarrita, a ver si... Lo que les estoy diciendo es lo siguiente, que si nosotros consideramos funciones continuas en lugar de discretas, recién está empezando el año, tengo el pulso medio mal, no me sale tan horizontal. Si yo acá pusiera una función de distribución P sub R para R continua, ¿está bien? Yo podría dibujar ¿está bien? Una función continua, ¿está bien? Y si yo a esto lo relaciono con la función densidad de probabilidades, de que si yo tengo un nivel de gris continuo entre R1 y R2, ¿qué probabilidad hay de que yo saque un píxel que tenga, bueno, un píxel no, una parte de la imagen continua que esté entre R1 y R2? La probabilidad de que yo encuentre eso está dado por el área bajo la curva. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque es la integral de la función continua, P sub R, ¿está bien? Que es la función densidad de probabilidades. Es como si yo les dijera, ¿qué probabilidad hay que la temperatura esté entre 10 grados y 10 grados, 007? Bueno, está dado por el área bajo la curva. Siempre tiene que ser un intervalo, porque si yo quiero decir la probabilidad que sea 10 grados es 0, porque si es una función continua, la probabilidad, el área bajo un punto es 0, digamos, porque no tiene base, ¿está bien? Entonces, no sé si esto lo comprenden, pero digamos, esto sería como si fuera el equivalente del histograma. O sea, si nosotros dibujamos acá abajo algo parecido, y en lugar de poner P sub R, ponemos la función de probabilidad, ¿está bien? Que sería como si fuera el número de píxeles que tiene el nivel de gris K dividido el número de píxeles total. Acá tengo, ¿está bien?, los niveles de gris de mi imagen, y yo acá voy dibujando una barra cuya altura es nk sobre n. Quiere decir que si acá tengo el nivel de gris 1, y acá tengo, no sé, por ejemplo, 100 sobre 1000. Tengo una imagen que tiene 1000 píxeles, de los cuales 100 tienen nivel de gris 1. Entonces 100 sobre 1, 0,1, sería el valor de, digamos, de función equivalente, que sería como una probabilidad de que si yo saco un píxel tenga nivel de gris 1. ¿Cuál es? El 10%. Si 100 píxeles de 1000 son negros con valor 1, yo cierro los ojos y saco un píxel, bueno, tengo un 10% de probabilidades de sacar un píxel con nivel de gris 1. ¿Está bien? Como esto es discreto, es fácil porque son líneas cuya altura, ¿está bien?, es la probabilidad de sacar o de tener un píxel con ese nivel de gris. Esta altura es la probabilidad de ese nivel de gris, porque es discreto. En cambio, como esto es continuo, la probabilidad está dada por el área bajo la curva, y es la probabilidad de que el nivel esté entre R1 y R2. Por eso esta función se llama densidad, porque para tener el valor tengo que calcular el área, digamos. Bueno, esto sería un poco la teoría de eso que estamos comentando. Está por aquí. Entonces, esa función, entonces decimos que es equivalente del histograma normalizado, que vendría a ser como la probabilidad. Acá está descrito como P sub R. ¿Ven? Entonces, si yo aplico esta transformación definida de esta manera, no lo voy a probar, pero si yo aplico esto y le calculo
a la imagen de salida que tiene estos niveles de gris S, le calculo el histograma, y si fuera continua la función, se puede probar matemáticamente que ese nivel de gris de salida, bueno, volvamos a la pizarra. Se puede probar entonces en la parte continua, ahora dibujemos de nuevo, que si yo tengo una imagen I sub 1 que tiene niveles de gris R, yo le aplico una transformación como esa, que hace la integral de la función esa distribución de probabilidades, ¿está bien? Bueno, de W diferencial de W, ¿está bien? Y obtengo los nuevos niveles de gris S. Con esta transformación yo hago obtengo la imagen I sub 2, a esta le calculo el histograma. Ese histograma, si las señales son continuas, es plano, totalmente plano. Si fuera continuo el histograma, ¿no? En el caso discreto, esto, para el caso discreto, tiene una expresión que se hace también fácilmente, se puede deducir. Si uno acá hace una integral, en el caso discreto va a ser una sumatoria. Y si acá está calculando la función densidad de probabilidades, dijimos que la función densidad de probabilidades para nosotros es n sobre el total. ¿Está bien? Si acá decimos que integramos de 0 a r, ¿está bien? En realidad acá es el nivel r porque es continuo, ¿no? Si nosotros integramos de 0 a r para obtener este valor de salida, esto es como si fuera que acumulamos toda la función hasta este nivel. Entonces esto lo hacemos acá. Si yo quiero encontrar el equivalente de un S sub k, integro, sumo desde 0 hasta acá estos valores. O sea, tomo los niveles de la cantidad de píxeles de niveles inferiores al k. Si quiero saber a qué valor le va a corresponder al nivel de gris 100, sumo la cantidad de píxeles que hay con nivel de gris 0, 1, 2, 3, 4 hasta 100. Obviamente voy dividiendo cada uno por n, lo sumo y ese es el nuevo valor que le corresponde según esta transformación. Que sería como un histograma acumulado, digamos. Se llama histograma acumulado porque va diciendo cuántos píxeles hay, no con un nivel de gris, sino con nivel de gris hasta un cierto valor. O sea, menor o igual que ese. ¿Está bien? Bueno, esta transformación tan simple como es sumar, digamos, la cantidad de píxeles de cada nivel de gris hasta el que yo quiero calcularle a dónde va a parar con su nuevo valor. Esto, ¿está bien? Es lo que se llama el histograma acumulado y es muy fácil de calcular. Entonces, fíjense acá, volvemos a la expresión continua y la equivalente discreta, ahí está la demostración, me la salteo, está aquí. Fíjense, entonces, aquí tenemos esto es lo que habría que hacer, o si ustedes quieren, el PR es NJ sobre N, donde NJ es la cantidad de píxeles con nivel de gris J y N es la cantidad de píxeles total. Una sumatoria, si yo quiero saber, ¿está bien?, a dónde va a parar el nivel de gris 100 con esta transformación, tengo que sumar N de J desde 0 hasta 100, sumar todos estos valores y ese es el nivel de gris que voy a obtener de salida con esta transformación. ¿Está bien? Parece una cosa rara, pero funciona. ¿Está bien? Eso se llama ecualizar el histograma. O sea, les repito, ecualizar el histograma no quiere decir que yo cambie el histograma, sino que yo cambio la imagen. ¿Está bien? Cambio la imagen. De tal manera que la nueva imagen, si yo le calculo el histograma, está bastante, digamos, ecualizado o plano. ¿Está?
Imagen I1 la cambio en una imagen I sub 2. La imagen I sub 2 tiene mejor contraste o mayor contraste si le hago esa transformación que les conté recién a los niveles de gris de la imagen original. ¿Está bien? ¿Se entiende esto? Esto también, las funciones, tanto en OpenCV como en MATLAB, también en el toolbox de Image Processing, ustedes tienen una función que les hace esto. No necesitan hacer el cálculo que yo les indiqué recién en la transparencia. ¿Está bien? ¿Qué realimentación tenemos de esto? A ver, que me Bien, digan profe, esto. se entiende. ¿Se entiende? ¿Se escucha bien? Sí, profe, Sí, se escucha bien. Sí, Perfecto. sí. Bueno, fíjense que estos son conceptos muy simples, pero después se van a utilizar mucho y lo van a utilizar en la práctica. Entonces, eso sería lo que sería la ecualización, lo que es un histograma, lo que es un histograma normalizado y lo que es ecualización del histograma. ¿Está bien? La otra cosa importante también que les mencioné recién y que van a usar ustedes en la práctica, creo, es hacer transformaciones de niveles de gris, que también lo voy a completar ahora, pero lo voy a reforzar. Transformar niveles de gris. Por ahora son imágenes en niveles de gris, ¿está bien? ¿Qué significa lo que mencionamos recién? Es expresar la función de transformación, ¿está bien? Niveles de gris de entrada, niveles de gris de salida. ¿Qué quiere decir? Que yo tendría que tomar la imagen, analizar cada píxel, ver qué nivel de gris tiene, R10. Me fijo qué transformación el 10, de acuerdo a una función, a dónde tiene que ir a parar. Al número de gris 13. Bueno, entonces la imagen de salida, donde decía en ese píxel 10, ¿está bien? Y todos los que tienen 10 le escribo 13. Acá había otro 10, también tiene que pasar a 13. O sea, tengo que cambiar todos los píxeles que tienen ese nivel de gris al nuevo nivel de gris. ¿Está bien? Este tipo de transformaciones se usa mucho para, ya vamos a ver para qué cosas. ¿Está bien? Creo que esos 3 puntos, Jesús, recordame si hay algo más de lo que necesitan para la práctica. ¿Qué otro Sí. punto puede haber? Está bien con eso, con esos conceptos ya, ahí ya estarían para mañana, ya pueden empezar para trabajar. Bueno, Mostrarle yo a lo mejor un entonces... poquito más las funciones, la función logarítmica, la función perfecto, lineal, bueno. Listo. eh, Bueno, entonces ahora... exponencial. Perfecto. Entonces, vamos a comentarles dentro de lo que son... espérense que... No, está... Perdón, Ricardo, la corrección de gamma también es importante. Sí, sí, bueno. Bueno, vamos a presentar un poco esos temas. Lo que me dice Jesús es lo siguiente. Esa transformación que yo se las hacía ahí como lineal, también puede ser no lineal. ¿Está bien? Entonces, todo esto es cambiar, ¿está bien?, los niveles de gris de una imagen para mejorarla o para obtener un resultado que bajo algún aspecto es mejor, no necesariamente que se vea mejor, pero que esté más acomodada a lo que yo necesito sacar como información de esa imagen. Por eso, en esta primera parte, estos son temas relacionados con lo que nosotros llamamos mejoramiento de una imagen, ¿está bien? El mejoramiento de una imagen. Y acá decimos que va a ser en el dominio espacial porque va a ser analizando los píxeles, ¿está bien? Cada píxel en un determinado lugar de la imagen y le cambiamos su nivel de gris, ¿está bien? Con alguna función. Y esto es para obtener algún resultado que la hace más adecuada para el objetivo de la aplicación. Como les decía yo,
creo, en la clase introductoria, si yo tengo una imagen con niveles de gris y la convierto en una imagen en blanco y negro, o sea, binaria, cualquiera diría que la arruiné, ¿no? Que la empeoré, no que la mejoré. Bueno, pero si yo lo que estoy tratando es de medir los objetos y pongo el fondo en negro y los objetos en blanco, se me simplifica medir el tamaño del objeto si está en blanco. Entonces la mejoré para el objetivo que era poder medir el tamaño del objeto. ¿Está bien? Por eso dice que un método para mejorar una imagen para una aplicación puede no ser el más adecuado para otra aplicación. ¿Está bien? Bien. Entonces, dentro de este contexto, el mejoramiento, como les decía, nosotros lo vamos a plantear ahora tomando tal cual están los píxeles en su ubicación en la imagen. Más adelante vamos a ver que uno puede hacer una transformación y llevar la imagen a un dominio frecuencial. Esto ustedes lo han hecho en DCP1 con señales en una dimensión. El dominio espacial sería el equivalente de lo que ustedes tenían como una función en el tiempo, ¿no? La variable para ustedes era el tiempo. Cuando la transformaban, pasaba la variable a la frecuencia. Bueno, para nosotros las funciones son en XY, que es en el espacio y no en el tiempo. Esas funciones en XY las podemos ver también, hacerle una transformación, como la transformación Fourier, y pasar a un dominio frecuencial. Ya vamos a ver para qué hacemos eso y cómo lo hacemos. Bien. Por ahora estamos en el dominio espacial. ¿Está bien? Bien. Dentro de esto, uno puede analizar funciones que trabajan o que operan sobre un solo píxel, que es lo que estamos presentando ahora, y que producen que cambien ese píxel, o sea, el nivel de gris de ese píxel. En cambio, también se podría analizar cambiar un píxel y sus vecinos. Esto lo vamos a ver un poquito después. ¿Está bien? No solamente cambiar un píxel, sino tomar un grupo de píxeles y teniendo en cuenta eso, cambio el píxel original. Bien. Desde el punto de vista de la nomenclatura, fíjense que esto parece raro, pero es muy sencillo. Hemos dicho que le vamos a llamar en forma genérica f de xy a cualquier píxel, al nivel de gris de cualquier píxel. F de xy es el nivel de gris del píxel que está en la posición xy. ¿Está bien? Por ejemplo, f de 100, 100 es qué nivel de gris tiene el píxel que está en la posición 100, 100 en la imagen. ¿Está bien? Parece una cosa muy matemática avanzada y no es nada más que eso. Un número de 0 a 255 que corresponde al píxel que está en la posición xy. Bien, si yo transformo esos valores con una transformada T, que recién mencionamos, por ejemplo, la que ecualiza el histograma, obtengo un valor de salida, que acá está, se llama G de xy, nosotros le habíamos llamado S. Cuando decimos S, estamos haciendo énfasis en el nivel que tiene de gris. Acá hacemos énfasis en que ese nivel de gris está en el píxel que está en la posición X, Y. ¿Está bien? Y T es un operador que hace esa transformación. Bien. Otra vez cuestión de nomenclatura, fíjense aquí al final, lo que ya utilizamos antes, le llamamos R, el nivel de gris de f de xy en forma compacta, es decir, el nivel de gris que tiene, ¿está bien? El píxel en la posición xy le puedo llamar R en forma genérica. El nivel de gris de entrada y el nivel de gris de salida es. Bien, entonces, fíjense, yo puedo hacer transformaciones de nivel de gris en el cual no estoy considerando una función lineal, sino que la función puede ser no lineal. ¿Ven? En el eje, digamos, horizontal tenemos el nivel de gris de un píxel, por ejemplo, de 0 a 255, de claro de oscuro a claro. Y yo puedo cambiar los niveles gris, está bien, otra vez a 0 a 255, pero con una función que no sea lineal. Por ejemplo, la función no lineal más
digamos, extrema, es lo que se llama la umbralización. Quiere decir que todos los píxeles por debajo de M van a negro, los que están por encima de negro van a blanco. Esto es lo que yo le decía recién, que con esto se produce una imagen binaria con dos niveles, y esto se usa mucho cuando uno quiere analizar formas de los objetos. Bien, después hay transformaciones que son, obviamente, todas las que ustedes se quieran imaginar. Algunas más comunes, por ejemplo esta, que sería como obtener el negativo. Lo que es blanco pasa a negro, y lo que es más claro a más oscuro. ¿Está bien? Antiguamente, cuando en la fotografía había negativos, esto obtenía más, era más intuitivo verlo. Y después puede haber funciones, digamos, logarítmicas o potencia, ¿está bien? Que aquí están dibujadas distintos valores. Obviamente que aquí después interesa la expresión matemática para hacer el cálculo. Uno esto lo puede hacer, la transformación, con la expresión matemática o teniendo una tabla, donde ya guardo las correspondencias de los valores de entrada con los de salida. ¿Está bien? Bien, esto es una imagen que me gusta mucho mostrar a mí, fíjense, porque esto es histórico. Ahí tiene una imagen a la izquierda, que es la imagen que estaba grabada en un lienzo, y que cuando se descubrió la fotografía y el fotógrafo sacó una foto de esta sábana o lienzo, cuando lo estaba revelando, que salen invertidos los colores, sería el negativo, digamos, se dio cuenta que era más patente la imagen en el negativo, ¿está bien?, que en el original. O sea, la imagen era un negativo, digamos, ¿no? La famosa imagen de la sábana santa, el rostro de Cristo, y sale todo el cuerpo. Eso fue una cosa muy interesante de esta aplicación. También se usa en otras aplicaciones en las cuales la información está más patente en el negativo que en el positivo. Bien. Bueno, como les decía, uno puede plantear la expresión matemática para hacer la transformación de niveles de gris. De entrada, fíjese, siempre llamamos R al nivel de gris de entrada, S al nivel de gris de salida. ¿Está bien? Si uno pone distintos valores, digamos, acá el C es como un ajuste para, para el mapeo con una función logarítmica. ¿Está bien? Obviamente que acá se pone 1 más R para que vaya con valores de R de 0 a el máximo nivel que puedo representar con L bits, ¿está bien? Y vaya al mismo valor de L, bueno, L menos 1, o sea, 0,255 vaya a 0,255, ¿está bien? Sería, digamos, funciones logarítmicas. ¿Está bien? Fíjese que esto, que recién creo que lo dije, no lo dije bien, por ahí uno se confunde cuando lee esto. Niveles de gris, acá se ve bien patente, ¿está bien? Niveles de gris de entrada en un rango oscuro bajo, se convierten, lo expande a un rango más amplio de niveles de gris, ¿está bien? Se expande una zona que no se puede distinguir bien, la expande a más cantidad de niveles de gris, ¿está bien? Entonces un rango angosto de niveles de gris bajo se expande o lo mapea en un rango de niveles de gris más amplio, ¿está bien? Pero pasa lo contrario con los niveles, los más claros, ¿está bien? Los comprime también en niveles claros. Fíjense, supongamos esto, la mitad de los niveles. La primera mitad la expande ocupando, qué sé yo, casi, no sé, el 80% de los niveles de gris, y la segunda mitad de niveles de gris los comprime en pocos valores, ¿está bien? Esto es para resaltar, tener más información en la zona, digamos, baja con respecto a la alta. Esto, como les digo, ustedes pueden implementar esta función matemáticamente, leen cada valor de los píxeles, lo ponen acá y obtienen un nuevo valor y lo escriben en el mismo lugar, ¿está bien?
o pueden hacer una tabla, donde las entradas son los valores de R, de 0 a 255, y las salidas son los valores de S que tienen como dato el nuevo nivel de gris. Esto de, digamos, comprimir o expandir niveles de gris, ¿está bien? Un ejemplo de aplicación es si uno tiene la transformada de Fourier de una imagen que me muestra el espectro, ¿está bien? Y uno tiene rangos muy grandes cuando hace esos cálculos de transformada de Fourier. Entonces uno quiere mostrar eso no en una escala de 0 a 1.000.000, sino en una escala logarítmica para poder tener información en todos los rangos, ¿está bien? Y eso es lo que se hace cuando uno pone una escala logarítmica, ¿está bien? Por ejemplo, fíjense acá, a la izquierda tienen el espectro de una imagen, aunque todavía no sepan lo que significa, donde estoy representando un rango de 0 a 1.5 millones con niveles de gris de 0 a 255. Obviamente que, digamos, no puedo discriminar muchos valores porque obviamente tengo más de 1.000.000 de valores con 255 valores. Si yo le hago una transformación, ¿está bien? Utilizando una transformación logarítmica con c igual a 1, expando el rango de 0 a 6,2. Obviamente que después acá tengo que aprovechar los 255, ¿está bien? De 0 a 55 con subdivisiones que no van de 1 en 1 en esta escala, sino obviamente de, no sé, 0,1 en 0,1, 0,2 en 0,2. ¿Está bien? Hay que dividir esto por 255. Bien. Entonces, eso hace la transformación logarítmica. La inversa, que sería, digamos, una exponencial, ¿está bien? Hace esta operación. Toma el nivel de gris R, lo eleva a la gamma, lo multiplica por una constante y obtiene un valor de salida a nivel de gris S. ¿Está bien? Acá tienen curvas para distintos valores de gamma. Si el gamma es menor que 1, tienen este efecto. Si el gamma es mayor que 1, tiene este otro efecto. O sea, depende del valor de gamma, que es lo que, si expande o comprime las zonas bajas o altas de los niveles de gris. ¿Está bien? ¿Se entiende? O sea, esta función es la que mapea los niveles de gris de entrada, como le subrayo acá, niveles de gris de entrada a niveles de gris de salida. Acá pueden ver un ejemplo de imágenes. La imagen A es una resonancia magnética de una parte de la columna, ¿está bien? Y esta imagen, la que está superior, la imagen superior izquierda, pareciera que tiene, digamos, una zona un poco oscura que no permite aprovechar tal vez toda la información que hay, porque seguramente que hay distintos valores a nivel de gris, pero cuando yo lo veo son muy próximos, no me permite discernir bien la imagen. Entonces, ¿qué se hace? Se hace una transformación exponencial de los niveles de gris. Acá está probado con valores de gamma 0,6, 0,4 y 0,3. Fíjense, con 0,6 la primera, 0,4 y 0,3. Obviamente que sí. Se ve que se empieza a mejorar la información. Ahora, si aumento demasiado, pierdo el contraste y la hago demasiado lavada. ¿Está bien? Todos estos valores con el gamma menor que 1, que de alguna manera aclaran la imagen. ¿Está bien? ¿Ven? Esta sería las dos imágenes. La original y una mejorada, creo que esta es la de la inferior izquierda. ¿Está bien? Fíjense que sí se gana en facilidad de ver la información. Bien. Y cuando uno hace al revés, si tiene una imagen demasiado clara, ¿está bien? Usa un gamma mayor que 1, entonces es como que la oscurece, o sea, mapea las zonas muy claras a un rango más limitado. Entonces fíjense aquí agrandadas. La primera imagen superior izquierda está lavada, la otra imagen se han transformado con una función exponencial con gamma mayor que 1, 3, 4 y 5. ¿Está bien?
Si me paso de largo, obviamente que oscurezco demasiado algunas áreas y pierdo información. Pero se nota, evidentemente, así, ahí no. Entre la imagen original, la superior izquierda, y la segunda y la tercera, que hay una notable mejoría del contraste. ¿Está bien? Como les digo, todo esto es con un mapeo donde cambio solamente un nivel de gris de un píxel. Los vecinos no los tengo en cuenta. Una cosa más simple es hacer transformaciones lineales por tramos en lugar de hacer este tipo de transformaciones, digamos, no lineales, como serían las exponenciales. Cualquiera de estas son no lineales. ¿Está bien? Obviamente, salvo esta, tiene gamma igual a 1. Entonces, si uno no quiere usar transformaciones no lineales, puede tratar de hacer algo parecido con transformaciones lineales por tramos. ¿Está bien? Esto obviamente que es fácil de hacer y creo que ustedes van a tener que hacer también algo de este tipo. ¿Sí? Una transformación clásica para aprovechar todo el rango también es expandir un rango entre dos valores que no aprovecha de 0 a 255, sino que tiene de un mínimo a un máximo, llevarlo a los valores mínimo y máximo reales de la representación con ese número de bits. ¿Está bien? 0 a 255, por ejemplo. ¿Está bien? Bueno, acá tienen que la función de transformación, que es lineal, obviamente, porque obviamente tienen que llevar, es una recta que no está, digamos, por el origen y que la mostramos al principio en alguna de las transparencias. Fíjense, S, que sería Y, digamos, en función de X. Esto es una recta, ¿está bien? Que, bueno, no pasa por el origen y tiene una determinada pendiente. ¿Está? Pero, obviamente, también se podría hacer una transformación, como está indicado aquí, que es lineal por tramos, donde uno tiene que utilizar, si estoy en un rango de entrada determinado, utilizo una tabla, si estoy en otra tabla, si estoy en otro, digamos, otra ecuación, digamos, de una recta. O sea, todo esto puede estar en una tabla directamente, pero también se puede calcular con una función que represente cada tramo de la recta. ¿Está bien? Creo que más o menos con esto, no sé si quieren hacerme alguna pregunta de esto que hemos visto. Estaría como para el práctico, ¿no, Jesús? Sí, ahí ya con eso tienen para el práctico 1 y para avanzar con el práctico 2, que los vamos a publicar mañana, ya seguramente a la tarde, estamos publicando el práctico 2. Y bueno, lo que sí yo todavía no le mandamos el mail ni le hemos avisado de los grupos. ¿Querés que, no sé si Bueno, te si parece querés que comentemos comentarles. eso? Bueno. Bueno, le comentamos que hemos hablado con el director del departamento y bueno, nos ha asignado 2 aulas, laboratorio 3 y laboratorio 3. Entonces, bueno, para dividir en 2 grupos, o burbuja, como se le dice ahora,